Hola, bienvenidos a un podcast más el día de hoy de Mito al Fallo. Tendremos una historia conmovedora, una historia que sentó precedentes, una historia que pasará a los anales de los tiempos, diría yo. Y para ello nos acompaña Rodrigo Díez. Rodrigo, ¿cómo estás para este caso, para la araña? Bien, Gabriel, aquí un increíble saludo te mando desde lejos. Estamos aquí un poco separados, pero juntos a la vez. La conexión que tenemos es como la de Mike Webster con Terry, ¿no? Algo así. Co- Un amor junto. O sea, como Terry Bradshaw y Mike Webster en la cancha, sí, Rodrigo y yo en el podcasting. Sí, vamos a estar hablando hoy, pues como lo adelantaba Rodrigo, de Mike Webster, pero principalmente de el diagnóstico del doctor Omalu y cómo cambió la historia del fútbol americano para bien. Estas veces para bien. Pero primero hay que conocer a los protagonistas. Rodrigo, cuéntame la vida dentro del emparrillado de Mike Webster, porque sin duda alguna, el experto aquí, como dirían allá en La Pampa, el experto aquí sos vos. Gracias, boludo, gracias. Mira, te voy a contar un poquito. Fue seleccionado en la quinta ronda del draft por los Steelers, o sea, bastante alto, ¿no? Como tú dices. Muy bien, sí, bastante alto, alto diría yo que quedó Mike Webster. Fue suplente 2 años, o sea, tardó en acomodarse, tardó en ser titular, pero pues ahorita más adelante vamos a decir lo que logró. Pero está bien porque las cosas que valen la pena se hacen esperar. Yo por eso fui 16 mesino, o sea, 16 meses. Tardé yo no 9, 16. Entonces, pues las cosas buenas se hacen esperar, así como Mike Webster le tuvieron que dar 2 años para que se preparara para las grandes ligas. Así es, y en ese tiempo los Steelers jugó 150 juegos, o sea, pero espérate, consecutivos, o sea, algo que pues, casi nunca se ve, 150 juegos sin parar, imagínate todo eso. Es una roca, Mike Webster. Era, de verdad, 150 partidos de lo que sea consecutivos son increíbles. Por al menos una lesión que te encuentres por ahí, que hoy me desperté mal, me duele la cadera, hoy algo que te duela. No, Mike Webster sí le dolía. Ahorita vamos a ver que sí le dolía, pero tenía un espíritu combativo como nadie lo ha tenido, yo creo, en la NFL. No, sin ninguna duda era un guerrero Mike Webster, después como tú bien comentas, tuvo algunos tropiezos de lesiones en su vida, pero imagínate, 150 juegos seguidos, ¿cuántos golpes no habrá recibido en la cabeza, en el cuerpo? O sea, una locura también. También te comento que ganó 4 Super Bowls, ganó el 9, el 10, el 13 y el 14. O sea, 4 Super Bowls para los Steelers. O sea, hizo el bicampeonato del 9 y el 10 y el 13 y el 14. Una locura lo que hizo Mike Webster. De verdad que dominaba, era el gran center de esa época, me parece, ¿no? Era 4 Super Bowls, ¿cuántos jugadores pueden presumir de esta cifra? Era dominante, creo que es la palabra de Webster, pero también lo acompañaba a un buen equipo, no me dejarás mentir. Claro, ahí su dupla, como comentábamos al inicio, tú y yo, Webster y Terry, ¿no? Sí, Terry Bradshaw, una de las parejas de compañeros en equipo más conocidas de yo creo que de la historia, ¿no? Si estamos hablando de un 7 veces All Pro y que jugó el Pro Bowl 9 veces, bueno, Webster está a la altura de ser una leyenda y su compañero no se iba a quedar atrás, ¿no? Así es, sí es. Después tuvieron que separarse, fue hombre libre en 1988. Ahí Kansas City dijo, de aquí soy, este chicuelo es mío y jugó ahí 100, 140 creo partidos. Pues sí, sí, sí jugó bastante en Kansas City, no, ya no era el Mike Webster de antes, porque ahí entre medio me parece tuvo una lesión, ¿no? Una lesión en los brazos, más bien en los hombros, y considerando que Webster era un hábito levantador de pesas, pues pega ciertamente en el orgullo este tipo de lesiones, porque en su último año en Pittsburgh no pudo ser el titular, pero sí mentor de muchos jóvenes y como que ese ya era el rol que tenía en Kansas City, ¿no? Ser como ya el mentor después de una larga carrera, llegar de agente libre, pues 2 temporadas en Kansas City, 245 partidos, me parece una buena cifra para un jugador que ya venía en ese rol como de veterano, ¿no? Justamente esa es la palabra, ya era veterano y pues con ello ayudando a los chicuelos a crecer como él o sin duda mejor. Ahí en Kansas City jugó 4 años, ya después se retiró el 11 de marzo de 1991. Como tú bien comentas, esa lesión del hombro y de la cabeza que más adelante vamos a
conducir ese tema, pero más que nada fue eso, el loco del hombro. Y ya se retiró ahí un poco lastimadón este Mike Webster. Sí, se retiró, yo diría que ya lastimado, pues es una palabra que le queda corto a lo que le pasó a Mike Webster, ¿eh? Me parece que la palabra que lo definiría sería discapacitado, o por lo menos así lo dictaminan los estudios médicos que le realizaron justo después de jubilarse. Webster tuvo amnesia, déjame te cuento, Rodri, todo lo que tuvo, anótale ahí, amnesia, Cuéntame todo, cuéntamelo. demencia, depresión, dolores óseos, dolores musculares y a todo eso súmale que estos dos últimos agudos. Vivía ya Mike Webster en la miseria pura, Rodrigo. Vivía en su camioneta, bueno, tenía varios pisitos, varios lugares donde decía si hoy duermo en la camioneta o también dormía también en las estaciones de tren de Wisconsin y de Pittsburgh. Entonces tenía para escoger Mike Webster, si no en su camioneta, un día en la estación de Wisconsin, otro día en Pittsburgh. Pues así se lo llevaba, a pesar de que tenía amigos y tenía también excompañeros. Ya hablaremos de la historia con el dueño de Pittsburgh, que le ofrecieron alquilarle departamentos, también, ya hablábamos de Terry Bradshaw, ¿no? De la hermandad que existe en los jugadores del NFL, pues lo llevaron hasta fuera del emparrillado y Bradshaw cubrió regularmente los gastos de Webster y de su familia, mientras que ya hablábamos del propietario de los Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, también él pagó durante casi 3 meses una habitación de hotel para que Webster pudiera estar viviendo ahí. Rodrigo, es impresionante cómo la gente quería, era una figura querida Webster, pero algo le sucedía y nadie podía entender qué es lo que le pasaba. Claro que va a ser querida después de jugar 15 temporadas con los Steelers y todo lo que logró para el equipo y también como tú bien comentas, esa dupla que lo ayudó como en las canchas, como afuera, sin duda, cuando estás en un equipo tan importante, cuando haces amistades, cuando estás tanto tiempo en un equipo, ya no es compañero de equipo, para ti ya es una familia, sabes más con los que estás entrenando, con los que vas al juego, que a tu propia familia y así estuvo Webster, gracias a Dios, afuera lo ayudaron con lo que pudieron, como tú bien comentas, el dueño, el amigo, entonces, pues tan mal no le fue. Antes de su retiro, pues jugaba todavía. Ve que después de 150 juegos, o sea, no, es increíble cómo no quedó, pues peor que adelante veremos. Sí, a pesar de que sí había gente que todavía lo quería, que todavía lo frecuentaba, que lo buscaba, que procuraba la vida de Mike Webster, pues este tenía una fijación, bueno, tenía un hobby, de eso que algunos tienden a armar rompecabezas, otros hacen cerveza artesanal, viste que se puso de moda, Mike Webster desaparecía. Jugaba a las escondidas al extremo, desaparecía, no lo encontraban durante semanas y luego, seguidas, sin explicación, llegaba. Ahí se volvía a aparecer, no tenía contacto con nadie, ni con amigos, ni con familia. Mostraba también repentinos cambios en su comportamiento, o sea, ya era errático. Mike Webster se convirtió en una persona muy agitada, muy inquieta. También ya utilizaba algo que esto a mí me pareció increíble. Imagínate el extremo que llegaba ya Rodri Mark Webster. Se me traba ahí. Este señor No te preocupes, es así que pasa, es así pasa. impresionante porque ve lo que le pasa hasta, lo siento yo. Usaba armas de electrochoque contra sí mismo para poder inducirse el sueño. Imagínate el extremo de no poder dormir al que llegaba Webster, ¿no? No, o sea, qué mal estaría de la cabeza Mike Webster para, ya como tú dices, pues darse shocks ahí para dormir. O sea, es algo increíble porque pues yo creo que de ahí estaba afectado de la cabeza y por algo lo hacía él para, a lo mejor así es la única manera que tuvo para él pues descansar ese tiempo que estuvo mal. Sí, gracias a la vida, al Dios que usted quiera creer, pues los últimos años de Webster fueron un poco más tranquilos. Déjame te digo que esta historia en su medular tiene un final por lo menos positivo, porque Mike Webster, pues sus últimos años los pasó con su hijo de nombre Garrett Webster, vivió con él, aunque déjame te digo que no era un adulto para nada, era un adolescente en ese momento, y se mudó de Wisconsin a Pittsburgh para cuidar de su padre, porque déjame te digo que aquí hay una situación peliaguda, porque uno va a decir, Ok, bueno, cuéntame. bueno,
si hay un hijo, pues tiene que haber una madre. ¿Dónde está la madre de este niño? Barra esposa de Mike Webster. Pues déjame te presento a tal vez la villana de este arco, de este anime, Pamela Webster. Esta La tercera señora, protagonista, ¿no? otra de las protagonistas, pero yo diría que del lado oscuro de la fuerza, ahí, porque se divorció de él 6 meses antes de su muerte en 2002. Vaya año 2002, ¿no? Debido a un ataque cardíaco, Mike Webster perdió la vida en ese año a la edad de 50 pirulos, 50 años ya tenía primaveras que había cumplido Mike Webster, pues en ese Bueno, año pero murió, ¿no? bueno, también la señora no tiene la culpa, No ¿no? la Va a saber tiene, que en no la 6 meses tiene. su marido se va a ir. No O la tiene, sea, esa pero viendo es la una situación villana, de Mike pero Webster, era, ay, estaba el hijo ahí, como que se me hace muy extraño, pero también hay que entender a la señora, era un tipo errático este Mike Webster, imagínate estar dormido y que de repente sientes ahí el electroshock, pues no estaría nada cómodo, ¿no? no, no, no. Yo había leído ahí unos rumores que según le sacó un arma a su esposa, algo así, y que de ahí dijo, no, estoy viviendo con un loco, me tengo que salir de aquí, pues ya dejó ahí al hijo y se tuvo que marchar después de 6 meses el grandioso Mike Webster, pero pues también vivir con un hombre como Mike Webster que ya estaba bastante afectado de la cabeza por tantos golpes generados en su vida como jugador, pues yo también diría, "Ah, nos vemos mañana y ya no regreso, ¿eh?" Sí, ya lastimosamente Pamela pues no consiguió estar en los últimos días de Webster. Lo que sí consiguió Pamela junto a sus otros 4 hijos fue las cenizas de Mike Webster, porque una vez muerto pues lo incineraron al señor y las cenizas pues fueron devueltas a su señora ex esposa, ahora viuda de Mike Webster, y a sus 4 retoños, entre ellos el bueno de Garrett. Pero déjame te cuento que todos estos denominaciones que le hemos ido poniendo durante el programa, de que si está loco Mike Webster, de que si daño mental, todo esto lleva a una persona a determinar que no está del todo bien lo que está sucediendo en la mente de Webster, y también ya con el antecedente pues decide entrar manos a la acción. Una persona que es el cuarto protagonista, o más bien el segundo protagonista de esta historia, porque los otros fueron tal vez antagonistas. Vamos a hablar de el doctor Omalu, que viendo la repentina Malo. muerte de Mike Webster, después de años, estos fueron muchos años de luchar contra el deterioro cognitivo, el deterioro intelectual, la indigencia, porque ya podríamos decir, Rodri, que vivía en la indigencia, ¿no? Mike Webster. Sí, no, ya vivir en coches, vivir en el metro, no, ya estuvo, eso sí, ya está un poco mal, pobre nuestro Mike Webster. Y sí, vamos a hablar de Bennett Omalu, uno de los protagonistas, bueno, yo diría también el segundo protagonista de esta historia un poco perturbadora. Sí, porque aquí es donde pega el twist esta historia, porque el cerebro de Mike Webster parecía normal en la autopsia, ¿no? Pero Malu realizó un análisis de tejido independiente y autofinanciado, o sea, totalmente externo. Lo oficial en ese instante fue que todo bien con el cerebro de Mike Webster, pero Malu sabía que por antecedentes y también por lo que vio de la vida de este señor, pues algo no andaba bien, pues sospechaba que Webster padecía de demencia pugilística. No sé si habías escuchado ese término, que es como se le puede conocer La a verdad es que no, ¿eh? las... Pues es como se le conoce a los traumatismos que uno puede sufrir en el cerebro, o así se le conocía, tal vez una forma un poco, un cuanto vulgar, diría yo, pero pues así es como se le conocía a este diagnóstico, el cual es, déjame te digo, saco mi libro de biología, y se llama la ahí va, encefalopatía, primera Otra vez, palabra, otra vez. encefalopatía, ya quedó clara esa, encefalopatía traumática crónica, CTE por sus siglas, encefalopatía traumática crónica, o la enfermedad del pugilista, como se le había conocido, o como se le puede escuchar también ahí, la demencia pugilística, porque justo se pensaba que esto solo le pasaba a los pugilistas, a los boxeadores, no a los jugadores de fútbol americano que tienen un casco, ¿no? Ellos querían, y tú crees, no sé si Rodrigo compartes, que ellos querían, bueno, si ya llevan casco, ¿qué más necesitan? Ya están protegidos. Es que justamente es eso. Como comisión NFL pensaba que, bueno, yo creo, mi opinión, pensaba que con un casquito y rodilleras, ya con eso alarmas, obvio, no va a ser eso. ¿Sabes cuántos golpes recibía Mike Webster? Era impresionante lo que
hacía este muchacho y no con tantos golpes. Yo creo que quedó peor que un boxeador y peor que un costal de papas. No, 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 fue algo increíble. Y sí, se comenta que según solo esta enfermedad era para los boxeadores, pero ya después fueron cayendo varios jugadores de la NFL con esta curiosa enfermedad. Sí, curiosa y triste y degenerativa también y muy desconocida en esa época porque ellos decían, bueno, con la situación del casco pues protegemos los fuertes impactos. El problema es que la encefalopatía, ahí está, correcto, no se da Bien, bien, bien. por los golpes grandes o los golpes fuertes, sino por los golpes repetidos. Y es ahí cuando los futbolistas de este deporte tendían a causarle esto en la cabeza, pero ¿qué es lo que causaba? Porque yo también me lo he preguntado, ¿qué es lo que encontró Omalu en el cerebro de Webster que preocupó mucho? Y aquí va el momento más nerdo de esta plática, porque encontró, Cuéntalo, cuéntalo. Omalu encontró, y agárrese de su asiento, porque usted lo podría tener o no, grandes Sus palomitas. acumulaciones, y también sus palomitas, y agárrese de lo que pueda, grandes acumulaciones de proteína Tau en el cerebro de Mike Webster. Esta proteína que de verdad que ¿Eso es qué significa? la proteína Tau que... Esto de verdad que lo investigué y se pone muy técnico aquí esta situación, pero vamos a decir que son un grupo de 6 isoformas de proteínas que en grandes cantidades se ha demostrado que están relacionadas también a Alzheimer, o eso es lo que dicen los estudios. Grandes cantidades de proteína tau acumulada. No se sabe bien si sí o si no lo provocan, no lo entendí muy bien porque ya está muy específico, pero está muy relacionado a la presencia de Alzheimer's. Esto cuando hay muchas proteína tau en el cerebro, pues también puede provocar cambios de estado de ánimo, de emociones, de funciones ejecutivas, de la manera de asimilar el mundo. Esto por ya terminar, las proteínas son grupos de proteínas beta amiloide que contribuyen a la enfermedad del Alzheimer. Estas están formadas por una proteína que fomenta el Alzheimer y esto se encontró en el cerebro de Webster. Entonces, ¿qué te podría llevar a pensar que no todo, no del todo estaba bien el cerebro, ¿no? Como pintaba la primera autopsia. No, para nada, o sea, ahí decían que estaba casi, casi limpio y al parecer salió con bastantes enfermedades más en la cabeza y bastante bien lo que hizo Bennett Omalu tratando de, pues decir, no, este no está mal, este no está bien y ahí sacándole varias enfermedades a Mike Webster. ¿Y qué pensarías? Pues que este señor, Benedetto Malu, como bien lo mencionas, pues dijo, pues aquí ya salió el pan, mi gente. No, bueno, me voy a hacer famoso, lo voy a publicar y la NFL me lo va a aplaudir. Y justo fue lo que hizo, porque junto a unos colegas del Departamento de Patología de la Universidad de Pittsburgh, Omalo publicó sus hallazgos en la revista Neurosurgery. Yo suscrito a esa revista yo desde hace varios años. Esto fue en el año 2005. El Un artículo conocedor. el artículo lo tituló, chécate, encefalopatía traumática crónica en un jugador de la Liga Nacional de Fútbol. Bastante picante, parece título de TV y Notas este encabezado que propone Omalu. Sí, 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 como tú comentas, acá una nota como si fuera Pati Chapoy, casi, casi. Sí, no, se ve bastante amarillista, bastante dramática, pero ¿qué es lo que contenía Pero este artículo? Sí, dinos. o sea, después de esto hubo varios cambios. Hay que decir que la NFL le estuvo haciendo caso a Benito Malu y cambiaron los cascos y todo eso. Entonces, creo que después de eso hubo una bastante mejoría y se aplaude lo que hizo Bennett Omalu, que sin ninguna duda yo creo que si no hubiera estudiado lo de Mike Webster, no hubiera habido cambios, seguiríamos así, ¿eh? Pero ojo que no todo fue un camino de rosas. Los cambios existen, pero chécate la historia cómo ocurrió nada más, mi Rodri. Omalu, en el artículo, pidió justamente lo que tú dices y lo que ya vemos ahorita, que se estudiara más a fondo la enfermedad, que hubiera más protección y cito, y cito, en este texto puso el doctor Benedetto Malu, aquí informamos el primer caso documentado de cambios neurodegenerativos a largo plazo en un jugador profesional retirado de la NFL compatibles con encefalopatía traumática crónica. O sea, en palabras sencillas, aquí está la primera vez que se tiene registro de que un jugador de la NFL tiene
esta enfermedad, pero es un jugador retirado. Pero ya vamos a ver que esto fue para más, Rodri, porque ya se detectó la primera, ¿no? Sí. Este caso llamó mucho la atención sobre esta enfermedad que aún persiste en la NFL. También Omalu publicó en este texto Que y hasta película hubo, ¿no? sí, hasta película hubo, ya vamos a hablar de eso. Dice Omalu que no se ha estudiado adecuadamente el cerebro de los jugadores profesionales y las consecuencias que puede traer. Ahora te vas a imaginar que este artículo, como tú bien dices, causó estragos inmediatos en la NFL. O eso creería uno, pero la historia real es que el artículo recibió poca atención inicialmente, pero los miembros del Comité de Lesiones Cerebrales Traumáticas de la NFL pidieron más tarde, en 2006 ya, esto fue en 2005, en mayo de 2006, le pidieron por favor al doctor Benito Malu que se retractara y que por favor pidiera perdón del artículo que publicó porque la información estaba completamente incorrecta y calificaron el artículo como, déjame te digo, Rodri, un fracaso. No, fracaso lo que hacen ellos. ¿Cómo vas a despreciar lo que hizo Omalu? Todo sus estudios, todo lo que hizo, no se puede despreciar así, no lo puedes tachar con una X así nada más porque quieres quedarte como el bueno de la película. Eso no se puede hacer y más teniendo a seres humanos ahí como jugadores. Eres la NFL, la liga más importante en todo el mundo de fútbol americano. No puedes tachar eso como nada más borrarlo porque sí, no, son humanos. Tienes que ver por su salud como lo hizo Benito Malu y así investigando y sacando varios casos como tú comentas. Pero es que, ¿cómo te va a decir los expertos de la liga, el NMTBI, el Comité de Lesión Cerebral Traumática Leve de la NFL, le pidieron por favor que desestimara de todo lo que decía? Los expertos le dijeron que no, pero esto no hizo que Omalu se desanimara, pues se asoció con Julian Bales, que porque todavía no muere el señor Bales y que Dios lo cuide muchos años, neurocirujano, investigador de conmociones cerebrales y ahora presidente del Departamento de Neurocirugía en la Facultad de Medicina de West Virginia. Ah, qué linda tierra West Virginia, ¿no? Como diría la canción, pero no se asoció con cualquier tontito, ya que con esto Un se experto. un experto, de verdad, con varios expertos de la materia y establecieron estudios sobre el cerebro y sus tejidos. Todo esto para que en 2006 publicaran un segundo artículo de neurocirugía basado en todos sus hallazgos en el cerebro del exjugador de la NFL, Terry Long, quien sufría de depresión y se suicidó en 2005. Long murió a los 45 años y a pesar de eso, Omalu encontró concentraciones de proteína tau, que es la que decíamos que está relacionada con el Alzheimer, El Alzheimer, ¿no? sí, pero encontró tanta como en el cerebro de una persona de 90 años con Alzheimer avanzado. Así, esa cantidad de esta proteína tau encontró en el cerebro de el Oxiso Long, de un cerebro de una persona de 90 años que aparte tiene Alzheimer ya muy avanzado. De verdad que estaba terriblemente mal esa situación en la mente de estos jugadores, ¿no? Y es que de seguro la NFL dijo, no, 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 fue un rasguñito que tiene ahí, no, pues, o sea, no puede ser, no puedes tachar eso otra vez como comentábamos, no puede ser así con tus jugadores, son seres humanos y menospreciar a los expertos que estás comentando no lo puedes hacer. Sí, obviamente Omalu declaraba que la carrera tanto de Webster como de Long habían sido los causantes del posterior daño cerebral y depresión. Omalu también encontró evidencia de encefalopatía en los cerebros de jugadores retirados desde la NFL como Justin Strilashik, también Andrew Waters, este a los 44, a los 36 años, el primero y 45 años Tom McHale. Todo... Es que Sí, no, siento que dinos. también es eso como, o sea, la depresión, te retiras joven de tanto golpe que has sufrido y pues eso te lleva a estar deprimido y pues estar deprimido para mí es una de las peores enfermedades que puedes tener porque no piensas lo que haces, te puedes suicidar, puedes hacer cualquier cosa para pues ya no estar porque estás deprimido como tal. Entonces yo creo que sí, o sea, la peor enfermedad, o sea, ahí le diría a la NFL que pusiera unos psicólogos, que haga algo también para los seres humanos que están jugándose la vida en eso.
Sí, la NFL tuvo que cambiar porque incluso esta presentación de Omalu y de Bales llegó al comisionado Roger Goodell de esa época en una cumbre sobre conmociones cerebrales a nivel de toda la liga. O sea, en el momento y en el lugar le llegó a la persona que le tenía que llegar. Bales dijo más tarde que la investigación fue desestimada, que esos fueron los resultados por parte de la liga otra vez en 2007. Esta historia, para ya no hacerla más larga, la NFL no lo iba a reconocer. Esta era un tiro y afloja que la NFL no iba a reconocer públicamente, por lo menos el vínculo que existía entre las conmociones cerebrales sufridas en el fútbol y los efectos neurológicos a largo plazo. Esto fue hasta diciembre de 2009. Imagínate, Rodri, cuántos años han pasado desde que Omalu puso la primera piedra para que esto se construiría. 7 años después fueron la cantidad de años. Sin embargo, todavía en 2013 intentó la liga, a ver, chicle y pega, en una reunión anual de la Academia Estadounidense de Neuropsicología Clínica, un debate, ahí puso un debate entre dos expertos entre conmociones para desestimar o afirmar la validez del estudio de Omalo. Dijo, igual y estos expertos llegan a la conclusión de que está malo, chicle y pega, no Igual y funcionó. estos sí saben. Igual y esto sí, lamentablemente no funcionó y en marzo de 2016 el vicepresidente senior de políticas de salud y seguridad de NFL, Jeff Miller, que tiene nombre de señor blanco que toma mucha cerveza directamente, Jeff Miller, y aparte tiene un puesto que yo no entiendo, vicepresidente senior. ¿Ese puesto qué significa? ¿En qué puesto del organigrama estás? Bueno, no entiendo, pero el chiste es que este señor testificó a Patrón, la... patrón. Es el patrón. No creo que sea el patrón. Patrón de alguien sí será, pero no es el patrón, porque es vicepresidente senior. Bueno, este vicepresidente senior testificó ante el Congreso que la NFL ahora creía que así había un vínculo entre el fútbol y la CTE. Y en 2016, la Asociación Médica Estadounidense le otorgó a Omalu su honor más alto, el premio al servicio distinguido por su trabajo en la búsqueda de la encefalopatía. Omalu, ya para cerrar, descubrió esta enfermedad en miles de veteranos también que sufrían estrés postraumático, todo inspirado en el caso de un veterano de guerra de 27 años que sufría el estrés postraumático y luego se suicidó. Esto en un artículo igual de Omalu. Y como curiosidad para otro deporte, Costine Kairos, un abogado que representó más de 60 luchadores profesionales en una demanda colectiva contra la WWE, afirmó que Omalu diagnosticó póstumamente a 6 luchadores que Kairos representó. Estos los diagnosticó con encefalopatía, claramente. Así que el señor Omalu, al final, Rodri, tuvo su final feliz. Fue reconocido después de una larga lucha contra la NFL, contra casi todo el mundo, porque nadie le creía, ni siquiera los expertos lo apoyaban. Expertos, obviamente, pagados con gorgojo, dirían algunos por ahí, ¿no? No, y era lo menos esperado, un reconocimiento al querido Omalu, todo lo que hizo por estos tantos jugadores que les diagnosticó CTE. Entonces, no, o sea, un perdón también era un poco más que necesario por parte de la NFL, yo diría, más que el premio que se llevó Omalo. Y increíble pues lo que hizo Bennett Omalo, que sin duda yo creo que si él no lo hubiera hecho, seguiríamos igual, ¿eh? Sí, así es. Seguiremos en un mundo muy triste, pero ahora gracias al doctor Bennett Omalu, pues vivimos en un lugar mejor. Esta historia me da la sensación de que termina muy feliz, así que como terminó muy feliz este primer episodio, antes de despedirnos, Rodri, pues vamos a recomendar la película Contusion, que habla sobre este tema, protagonizada por el ganador del Oscar, Will Smith, y también bofeteador profesional. Lo vimos todos en esa entrega de premios y pues en este papel hace un muy buen papel, de las mejores pelis de este señor, y yo creo que queda como recomendación, Rodri, antes de terminar el programa. La verdad es que sí es muy buena película, familiar, bastante, pues triste como tal, pero es buena para echarte unas palomitas y verla con la familia. Bastante recomendada y véanla, véanla. Sí, véanla y nosotros también nos despedimos. Suscríbase, denle like y comparta en todas sus redes sociales para no perderse nunca más un episodio de Mito al Fallo, y nosotros nos veremos en la próxima edición. Chao. Chao, chao.